En esta mañana, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios 3 veces santo, porque siendo el creador del cielo, el universo y todo lo que en él existe, has puesto tu mirada en estos hombres pecadores, sabiendo perfectamente, Señor, que a través de nuestro propio mérito no hay nada que nos permita acercarnos al trono de tu gracia, que no sea a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por tan grandiosa y maravillosa obra a favor de nosotros. En esta oportunidad oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, sea tu Espíritu Santo dando la templanza a cada uno de nosotros necesaria para poder practicar, Señor, lo que estaremos aprendiendo el día de hoy, pues de nada nos sirve llenarnos de conocimiento si no lo practicamos. Ayúdanos, Señor. No permitas que salgamos de este lugar de la misma manera en la que entramos, sino que podamos ser bendecidos, cambiados por tu Espíritu Santo, que sean esas áreas en nuestra vida alineadas, cada una de ellas en su debido orden, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendíceles, quita cualquier distracción que pueda estar en su mente, que pueda intentar robar, Señor, el que podamos salir bendecidos con el alimento espiritual de esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden salir los pequeñitos, los mayores de 15 años se quedan con nosotros en esta oportunidad, y mientras salen los pequeñitos, ¿por qué no saluda a su hermano, hermana? Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 15. Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio según San Mateo. Para retomar un poco el contexto, hermanos, de lo que estuvimos viendo la semana pasada, les invito a que demos lectura del versículo 1 en adelante de Mateo capítulo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la honra hipócrita, que es de una manera resumida lo que nuestro Señor Jesucristo trata del versículo 1 al versículo 9. Esa honra que es pura apariencia, pero en lo más interno del corazón no existe una verdadera adoración a nuestro Dios. Los fariseos, como lo hemos aprendido, queridos hermanos, de esa manera honraban a nuestro Dios por puras apariencias, pero su corazón verdaderamente estaba apartado de nuestro Dios. Aprendimos cómo nosotros como iglesia en estos tiempos podemos caer en el mismo error y qué es lo que debemos de hacer para evitarlo. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar leyendo lo que el capítulo 15 nos muestra, pues ahora lo que nuestro Señor Jesucristo presenta en esta segunda porción, hermanos, tiene que ver con el ciclo del pecado con el cual cada uno de nosotros nos vamos a identificar. Continúa diciendo en el versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. A partir del verso 10 en adelante podemos ver de una manera clara cómo nuestro Señor Jesucristo continúa con esta enseñanza tan importante, pero un detalle a considerar es que ahora nuestro Señor Jesucristo dirige su atención no a un grupo selecto como lo vimos en los versículos previos, sino que ahora expande su audiencia, pues dice el versículo 10 que llama así a una multitud. Es decir, ya no está hablando solamente con estos fariseos y sus propios discípulos, sino que ahora llama a una multitud para que la multitud entera pudiese escuchar la enseñanza que ahora nuestro Señor Jesucristo les va a presentar. Como ya lo presenté, hermanos, de una manera resumida, lo que nuestro Señor Jesucristo está presentando en estos versículos tiene que ver con el ciclo de vida de pecado, que espero, hermanos, que nosotros podamos ver de una manera detallada, porque lamentablemente lo que vamos a aprender, hermanos, nos enseña lo que viene siendo el principio del pecado en lo más interno de nuestro corazón. Lamentablemente podemos tener el entendimiento equivocado que mientras no se lleve a cabo la acción, no es pecado. Pero como lo vamos a aprender, hermanos, ese no es el caso. Nuestro Señor Jesucristo habla con suma importancia y lo presenta usando las palabras de una contaminación. Los fariseos se preocupaban porque ellos fuesen a ser contaminados si no lavaban sus manos antes de comer, pero Jesucristo les dice: miren, eso verdaderamente no les va a contaminar, pero lo que sale de su corazón, eso verdaderamente les contaminará. En los tiempos en los que nosotros vivimos, aparentemente la sociedad, hermanos, está muy preocupada por la contaminación en el medio ambiente. Están preocupados por la contaminación en el aire, la contaminación en los mares, la contaminación en los ríos. Cosa que es algo verídico. ¿Existe la contaminación? Claro que sí existe. Lamentablemente este tema se usa como una arma política para poder presentar una cara que verdaderamente no es la verdadera, igual a la hipocresía de la cual aprendimos la semana pasada. Comúnmente este tipo de políticos nos van a predicar acerca de cómo debemos de poner nuestra parte para salvar al medio ambiente, de tal manera que incluso, como estoy seguro que han notado, meses atrás implementó una regla en la ciudad y el condado de Denver, en el cual ahora las tiendas ya no pueden regalarle las bolsas de plástico porque eso contamina al medio ambiente. Se están prohibiendo los popotes, cosas por el estilo, porque contaminan el medio ambiente. Pero interesantemente, las mismas personas que nos predican acerca de la contaminación son las mismas personas a las cuales no les importa en lo más mínimo cuánto contaminan a través del dióxido de carbono en todos los aviones que están viajando por todas las diferentes partes del mundo. Esto se usa como un arma política. Pero bueno fuese, hermanos, que la preocupación fuese genuina, no por la contaminación de este mundo, que nosotros no necesitamos que ningún político nos diga que el mundo está contaminado. La palabra de Dios nos enseña que desde el Génesis este mundo ha estado contaminado. El estado del mundo va empeorando hasta que Cristo venga y haga todas las cosas nuevas. Las cosas en este mundo, queridos hermanos, no van a mejorar. Pero bueno fuese que este mundo, de la misma forma como se presenta aparentemente interesado por la contaminación del medio ambiente, se preocupasen por la contaminación de la que Jesús está hablando.
Pues verán, hermanos, la contaminación de la que ahora Jesús habla es mucho más importante de aquella contaminación de cual los políticos les encanta mencionarnos cada vez que llega el tiempo de las elecciones. Esta contaminación de la que ahora habla Jesús no es fácilmente vista. El ojo humano no puede ver este tipo de contaminación. ¿Podemos ver los efectos de dicha contaminación? Claro que sí, pero la contaminación en sí, hermanos, el ojo humano simplemente no lo puede ver. Es algo en lo más interno de nosotros. Estos fariseos hipócritas se preocupaban y se ofendían porque no hacían su ceremonia los discípulos de Jesús al lavarse las manos. Ellos pensaban que al hacer tal acción iban a limpiarse incluso en su interior. Jesucristo les dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús, hermanos, voltea el reproche de estos fariseos hipócritas. Estos fariseos le están reprochando a Jesús que sus discípulos están contaminándose al no lavar sus manos, pero Jesucristo les dice: ustedes se están preocupando por algo incorrecto. Deberían de preocuparse por lo que verdaderamente les está contaminando, lo que sale de la boca. En otras palabras, su preocupación no está en el orden debido. Ahora, es importante, hermanos, mencionar que nuestro Señor Jesucristo está usando la palabra boca de una manera figurada, no se está refiriendo literalmente a la boca. En la clase de hermenéutica hemos aprendido, hermanos, cómo a lo largo de toda la Escritura podemos encontrar diversas palabras que apuntan al mismo significado. En este contexto, queridos hermanos, la boca, como más adelante lo vamos a ver, está refiriéndose al corazón, que en otras porciones de la palabra se menciona como espíritu, en otras porciones de la palabra se menciona como alma, en otras porciones de la palabra se menciona como el hombre interior. Independientemente cuál sea la palabra que se está usando, se está refiriendo, queridos hermanos, a lo que en esencia verdaderamente somos en nuestro interior. Esto que nosotros vemos no es más que un cascarón, que en su debido tiempo va a regresar al polvo. Pero en esencia lo que somos es el hombre interior, que es a lo que Jesucristo se está refiriendo. Y por eso dice en el verso 18, Jesucristo aclara: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, es decir, del hombre interior. Los judíos, queridos hermanos, y la audiencia presente entendían perfectamente a lo que Jesús estaba refiriendo al usar dichas palabras. Ellos estaban muy familiarizados con este tipo de expresiones y sabían perfectamente que a lo que Jesús estaba refiriendo era a lo que verdaderamente somos en nuestro interior. En el Antiguo Testamento podemos ver diversos ejemplos de cómo nuestro Dios trata precisamente esto, pero uno de los ejemplos que más resalta es cuando el pueblo rechaza a Dios y piden que una persona gobierne sobre ellos. De tal manera que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es lo mismo a lo que Jesús está presentando ahora con esta audiencia. El paralelo de Marcos incluso podemos ver, hermanos, cómo lo presenta de una manera más generalizada. En Marcos capítulo 7 versículo 15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Queridos hermanos, no hay alimento alguno que nosotros podamos consumir que vaya a manchar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, de la manera en que usted le quiera llamar. No hay alimento alguno que pueda manchar nuestro ser interior. Pero lo que sale de dentro de nosotros sí nos puede contaminar. Y ese es el punto principal que nuestro Señor Jesucristo está presentando en estos versículos iniciales. Algo que, como lo podemos ver claramente, hermanos, una vez más ofendió a estos fariseos. Podemos ver claramente, hermanos, que cada palabra que nuestro Señor Jesucristo decía ofendía a los fariseos, y en este caso no fue la excepción. Ahora, aparentemente, en este caso se ofendieron de una manera más severa, pues incluso los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo notaron la ofensa de los fariseos. Pues dice Mateo 15:12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron
cuando oyeron esta palabra? Notemos este detalle. Nuestro Señor Jesucristo aclara la confusión, pero en su aclaración ofendió a estos fariseos. Si los discípulos lo notan, van y le dicen: Jesús, lo que acabas de decir ofendió a estos fariseos. Podemos ver claramente una parte del carácter de nuestro Dios, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo, por mantenerse firme ante la verdad, no le importó a quien ofendiese. Lo primordial en el caso de nuestro Señor era presentar la verdad, que era precisamente lo que Él es. Jesucristo es la verdad. Y es por eso que vemos la respuesta por parte de nuestro Señor Jesús en el verso 13, y vean la respuesta que Jesús da, hermanos. Pero respondiendo Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, regresa a la ilustración que hemos visto meses atrás en cuanto a la agricultura, las parábolas de cultivo que hemos aprendido. Hemos visto, hermanos, y espero que recordemos cómo el buen hombre plantó la buena semilla. Viene el malo, planta la mala semilla, que es la cizaña. Nuestro Señor Jesucristo, trayendo estas mismas parábolas en esta ilustración, ahora dice claramente: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó el Padre, hermanos, no es una buena planta y por consecuencia será desenterrada. ¿Cuál es el punto de esta enseñanza? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos se acercan a decirle: Jesús, los fariseos se acaban de ofender por lo que acabas de decir, Jesús les dice: no se preocupen, toda planta que no ha plantado mi Padre será cortada y será echada al fuego que nunca se apaga. Esa es la conexión que podemos ver en la ilustración de las parábolas previas y lo que Jesucristo ahora les está dando a entender. En otras palabras, lo que Jesús les está dando a entender: no se preocupen, el juicio de Dios ya está sobre las cabezas de estos religiosos hipócritas. Notemos, hermanos, una cosa demasiado importante en este detalle particular: que nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, no solamente está juzgando la acción, está juzgando la acción y al portador de dicha acción. Un detalle muy importante, hermanos, porque lamentablemente podemos cometer el grave error de aceptar teorías y pensamientos seculares dentro de la iglesia como si fuesen extraídos de la propia Biblia. De tal manera que incluso hoy en día se aceptan pensamientos como ese famosísimo: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero eso es falso. Dios, queridos hermanos, no solamente aborrece al pecado, Dios aborrece al pecador. Como podemos ver claramente que está aborreciendo y está pronunciando el juicio sobre estos fariseos hipócritas. Ahora, es una verdad que en el caso de sus hijos, Dios no nos aborrece. Hemos sido reconciliados, aunque continuamos pecando, nuestro Dios no nos aborrece a nosotros, que ahora somos parte de su familia. Pero en el caso del impío, queridos hermanos, Dios no aborrece la acción por sí sola, Dios aborrece al portador de dicha acción. Vean lo que dice el Salmos capítulo 5, versículo 4. Salmos capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Cómo dice a continuación, hermanos? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios los aborrece, hermanos. De hecho, estas son las buenas noticias. Ese es el evangelio, hermanos. Que la ira de Dios está sobre todos los impíos, pero en Cristo hay perdón. Pero como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, hermanos, y es por eso tan importante que si usted tiene el deseo de compartir la palabra de Dios, evangelizar, hermanos, vengan a las clases, porque lamentablemente, ¿cuántas personas, hermanos, con muy buenas intenciones presentan el evangelio de tal manera? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Solamente acepta a Jesús en tu corazón. Hermanos, eso no tiene nada de evangelio. Eso no es el evangelio. Pero personas con buenas intenciones están presentando ese mensaje falso. El evangelio es que nuestro pecado nos condena a una eternidad en el infierno. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario pagó
esa deuda de cada uno de nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él como nuestro único Salvador, tendremos vida eterna. Ese es el Evangelio de una manera resumida. No tiene nada que ver de recibir a Jesús en nuestro corazón. No tiene nada que ver con el hecho de que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. El Evangelio se trata de Cristo, no de nosotros, hermanos. Y es por eso que es importante que veamos estos detalles. Y en el caso de estos fariseos, la ira de Dios estaba sobre ellos. Por eso cuando los discípulos le dicen, Jesús, lo que acabas de decir ofendió a los fariseos. Jesús les dijo, no se preocupen. Toda planta que no plantó mi Padre será desenterrada. ¿Con qué propósito? Para ser lanzada al fuego, para ser quemada. Después les continúa diciendo en el versículo 14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Al decirle nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, déjenlos, es una clara instrucción por parte del maestro que les está diciendo, apártense de ellos, no tiene nada que ver con ellos. Nosotros podríamos pensar, hermanos, hoy en día, pero ese Jesús suena muy falto de amor. ¿Cómo que se aparte de ellos? Queridos hermanos, un detalle importante que debemos de notar en el contexto de todo lo que tiene que ver con los primeros versículos de Mateo capítulo 15 es que los hipócritas siempre arrastran a otros en su hipocresía. Y Jesucristo, que conoce los corazones, está diciendo, apártense de ellos, déjenlos. Porque si ustedes no se apartan, ustedes mismos van a ser arrastrados por la hipocresía de ellos. Son guías ciegos, guiando a ciegos, y si el ciego cayere, o ambos caerán en el hoyo, uno por seguir al otro. Son igual de ciegos. Dios, queridos hermanos, tiene un cuidado especial por los suyos. Y este punto que Jesús ahora está presentando directamente con sus discípulos, lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Para que nosotros, hermanos, no cometamos el grave error de pensar que somos más misericordiosos que Dios. La palabra de Dios es verdaderamente clara, queridos hermanos. Cuando hay personas que están aferradas a su pecado, no hay un sentido de arrepentimiento en ellos. La palabra de Dios nos instruye que nos apartemos de ellos, hermanos. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tales personas lo único que hacen, queridos hermanos, es ser piedra de tropiezo. O como mismo Jesús lo presenta aquí, son son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Seguir a este tipo de hombres los iba a llevar al desastre, a la destrucción, a la perdición, porque son personas ciegas. Y queridos hermanos, lamentablemente este es un patrón que se ve por todo el mundo cuando se trata de un líder. ¿A qué me refiero con eso? Si un líder acepta la idolatría, los que le siguen van a aceptar la misma idolatría. Si un líder acepta la mentira, los que le siguen van a aceptar la mentira. Si un líder acepta el adulterio, los que le siguen también la aceptarán. ¿Por qué? Porque es un ciego guiando a un montón de ciegos y el único fin que les espera es el hoyo. Por su ceguedad inevitablemente caerán en el hoyo. Antiguamente, hermanos, se cavaban hoyos en medio de los campos de tal manera que los llenaban de agua para que los animales pudiesen tomar el agua. Nuestro Señor Jesucristo está tomando esa idea y les presenta a una persona ciega que va caminando en medio de ese campo lleno de piedras. Sería inevitable que esa persona ciega no fuese a caer en el hoyo. Ahora, queridos hermanos, mucha atención con esto para que no disminuyamos lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. La mayoría de comentaristas concuerdan en que el hoyo mencionado en este contexto, queridos hermanos, no puede ser otra cosa más que una referencia al mismo infierno. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Estos líderes ciegos lo único que están haciendo es liderar a un montón de personas al mismo hoyo del infierno. Es lo mismo que pasa el día de hoy, hermanos. Líderes guiando a las masas al infierno. Hermanos, no tomemos a la ligera ese versículo donde dice la palabra de Dios.
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que la condenación será mayor. ¿Por qué? Porque no solamente se está afectando el portador del mensaje. Si yo les presento algo, una herejía, y ustedes no tienen la disciplina de leer la palabra, puede que la crean, que es lamentablemente lo que pasa alrededor de nosotros. Guías ciegos, guiando a un montón de personas ciegas, lamentablemente, directamente al infierno, hermanos. La instrucción por parte de Jesús es: apártense de ellos. Ay, pero Jesús, qué mala onda. Apártense de ellos. Si no lo hacemos, vamos a ser arrastrados por su hipocresía, por su idolatría, por su adulterio, por sus mentiras. Porque si un líder lo acepta, ¿qué se espera del resto de la congregación? Eso es lo que Jesús les está diciendo. El apóstol Pedro, queridos hermanos, no del todo entendió la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les había presentado, y como es de esperarse, el apóstol Pedro pide una aclaración. Mateo 15:15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Es necesario aclarar que lo que está pidiendo Pedro en cuanto a la aclaración o la explicación no es a lo que acaba de pronunciar nuestro Señor Jesús, sino lo que vemos más atrás en el versículo 11, que dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esa es la parte que el apóstol Pedro no entendió y le pide a nuestro Señor Jesús: explícanos esta parábola. Versículo 16. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Al hacer dicha pregunta, nuestro Señor Jesús es como si le estuviese dando a entender: Pedro, es de esperarse que los fariseos no entiendan esto, pero ustedes que ya tienen años conmigo deberían de entender a lo que me estoy refiriendo. Independientemente de que Pedro no haya entendido, queridos hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor Jesús pacientemente explica la parábola, y gloria a Dios, porque es para beneficio nuestro, porque ahora podemos ver la explicación. Y vean lo que dice versículo 17 en adelante, que es donde vamos a pasar el resto de este tiempo. Mateo capítulo 15, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué salen, hermanos? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La comida no puede afectar, no puede contaminar nuestro ser interior, solamente puede afectar nuestro cuerpo. Eso no significa que no nos vamos a cuidar. Claro que nos debemos de cuidar, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidar qué es lo que comemos. Pero debemos de entender a la vez que lo que comemos no puede afectar nuestro ser interior. Lo que comemos solamente puede afectar nuestro cuerpo físico, no tiene ningún beneficio o afecto en cuanto a nuestro espíritu. Es lo que Jesús da a entender. Pero a diferencia, lo que sale de la boca, del corazón sale. Por lo tanto, eso sí contamina al hombre. Y en esta explicación breve, nuestro Señor Jesucristo presenta una lista que debemos de mencionar, que no es completa, pero sí de algunos de los pecados más comunes: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Son solamente 7 los que menciona el Evangelio de Mateo, pero si vamos al paralelo de Marcos, podemos ver una lista un poco más extensa que me gustaría presentarles. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Queridos hermanos, nosotros podríamos pasar semanas, meses, aprendiendo detalladamente sobre cada uno de estos pecados mencionados, pero es necesario aclarar que debido al contexto presentado, no es el punto de esta enseñanza. No es el punto de la enseñanza de Jesús que nosotros aprendamos de una manera detallada y profunda acerca de cada uno de estos pecados. El propósito de Jesús, queridos hermanos, es más que nada ver
que independientemente cuál sea el pecado, ¿dónde se origina? Ese es el punto de la enseñanza y es lo que precisamente les quiero presentar. Jesucristo está dejando en claro, hermanos, que todos estos pecados presentados se originan en lo más interno de nosotros. Y contrario a lo que mucha gente puede pensar, hermanos, el pecado no se manifiesta puramente cuando se lleva a cabo la acción. El pecado ya viene desde un camino prolongado atrás. Y yo creo, hermanos, verdaderamente que en esta área en particular es donde lamentablemente por la carencia de este conocimiento mucha iglesia continúa en prácticas de pecado en las cuales ya debían de haber tenido la victoria con la ayuda del Espíritu Santo, a lo cual vamos a ver de una manera detallada. Acompáñenme por favor al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros podemos entender estos versículos equivocadamente y pensar que la secuencia de eventos presentado es algo que no necesariamente es malo, pero el momento que se da luz al pecado, entonces ya se convierte en algo malo. Pero eso para nada es lo que Santiago, inspirado por el Espíritu, nos está presentando, que tiene una conexión directa, hermanos, con lo que Jesús está presentando en Mateo capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Pero como ya lo mencioné, si nosotros guardamos ese tipo de pensamiento, podemos pensar que nosotros no estamos pecando hasta que no se comete el acto en nuestros cuerpos. Para empezar, vamos a aclarar qué es a lo que Santiago se está refiriendo. Tomando la ilustración propia de Santiago, hermanos, podemos entender que la parte inicial del pecado es presentado como un embrión, usando la misma analogía que presenta aquí. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todo esto, queridos hermanos, comienza inicialmente con una emoción, un sentimiento, un anhelo por algo que al principio pudiese estar muy adentro de nuestro subconsciente. Es precisamente, hermanos, si a usted es una de las personas que les gusta leer, lo que muy elocuentemente explica el puritano John Owen en el libro El pecado remanente, su naturaleza, poder, engaño y prevalencia. Eso es lo que él explica en todo ese libro. Pero desde este punto, hermanos, la naturaleza del objeto determina si es pecado o no lo es. Me voy a detener y les voy a presentar un ejemplo, hermanos. Ejemplo. Supongamos que al terminar el servicio, ustedes me invitan a comer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comer y mientras yo ordeno mi comida, voy y me siento a la mesa y estoy esperando que el mesero me traiga mi plato de comida, unos tacos de tripita. Y mientras yo estoy esperando mi comida, con hambre ya, pasa el mesero con otro plato de comida que yo inicialmente pensé que era para mí, pero va y se lo lleva a otra persona. Ahí ya hay un anhelo, ya hay un deseo dentro de mi corazón, que a este punto todavía no se determina si es pecado o no es pecado, porque el desear un plato de comida en sí no es pecado. Pero, ¿qué pasa si mientras yo estoy esperando, el tiempo por esperar mi comida se prolonga? Y ahora ese deseo interno por ese plato de comida se convierte en una ira. ¿Están matando la vaca? Y comienzo no de una manera simplemente burlona, pero ya con ira en mi corazón. Ese deseo, hermanos, ya se convirtió en pecado en mi corazón.
Y todo puede ser un pensamiento, y si yo no lo trato, posteriormente posiblemente me voy a parar, voy a ir donde hice mi orden de comida y decirles, oye, pero ¿qué está pasando? Y he esperado por 5 minutos. ¿Que no ven que tengo hambre? Y comienzo a insultar al mesero, comienzo a insultar a los cocineros. Algo que nació como algo pequeño e inofensivo, hermanos, fue creciendo, se convirtió en pecado, fue creciendo y se convirtió en una acción de insulto por parte mía hacia esa persona. Este ejemplo, hermanos, posiblemente ya les dio hambre, así que les quiero mostrar un ejemplo, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero que me acompañen, hermanos, brevemente a 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2 en adelante, porque vamos a ver la secuencia de este ciclo de pecado en acción en un ejemplo clarísimo que encontramos en la Escritura. 2 de Samuel, ya conocemos esta historia, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si David en este preciso momento, suponiendo por accidente, ve a esta hermosa mujer que se estaba bañando, nadie se baña con ropa, ¿verdad? Estaba desnuda esta mujer. Si él por accidente lo hubiese visto, inmediatamente voltea su mirada y se aparta. Ahí terminó. Pero sabemos que eso no fue lo que sucedió. Versículo 3. Envió David, ¿a qué envió? A preguntar por aquella mujer. Recordemos Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy importante notar, hermanos, David no comenzó su pecado el momento que se acostó con esta mujer. David comenzó su pecado desde el momento que comenzó con ese deseo, no lo peleó y comenzó a maquinar en su mente cómo obtener lo que mi corazón desea. De una manera resumida, hermanos, el pecado tiene que ver con algo que nuestro corazón desea, sea lo que sea. Pero el pecado en esta escena, hermanos, no comenzó cuando David se acostó con esta mujer. Comenzó desde antes. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí David ve a esta mujer, la desea y ahora comienza a maquinar cómo obtener lo que su corazón desea. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. ¿Y qué fue lo que pasó? Y él durmió con ella. Hermanos, no fue una pijamada. Espero que todos podamos entender que es un eufemismo. Tuvieron relaciones sexuales. Recordemos Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. No significa que el pecado comenzó aquí. Significa que aquí ya está una manifestación externa en el cuerpo visible de lo que ya había nacido en el corazón. Se dio a luz el pecado que había iniciado en este caso en el corazón de David. Pero la cosa no termina ahí. Este parto de pecado, usando la misma analogía de Santiago, fue prolongado, pues una vez que David se acuesta con ella, continúa maquinando, pero ahora ¿cómo cubrir su pecado? 2 de Samuel 11:15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente. Urías es el esposo de la mujer con la que se acaba de acostar, en lo más recio de la batalla, y retirarse de él para que sea herido y muera. ¿Cuál fue el final de esta historia en particular? Urías muere. Esta mujer queda embarazada del acto de adulterio con David. El bebé muere.
El futuro propio hijo de David se levanta en contra de su propio padre y lo intenta matar en más de una ocasión, como lo profetizó el profeta. La espada no se apartará de tu casa. El mismo salmista dice en el Salmo 7:14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pero ¿cuál es el punto de todo esto, queridos hermanos? ¿Dónde comienza? En el corazón, en nuestro ser interior. Regresemos a Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Queridos hermanos, cuando una persona comete alguno de estos pecados, no es más que una manifestación de un pecado ya previo en el corazón de dicha persona que fue creciendo hasta que se manifestó en el cuerpo, y una vez que no es tratado, lo único que espera es la muerte. Con esto en mente, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una manera repetida y clara cómo nosotros debemos de mortificar el pecado, cómo nosotros debemos de matar el pecado. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué etapa del ciclo de vida de pecado es más fácil matarlo? ¿Cuando es algo que acaba de nacer pequeñito? ¿O cuando ya es una bestia feroz a punto de tragarnos? El problema, hermanos, es de que muchas veces equivocadamente nos encanta coquetear con esos pecadillos pequeñillos. Coqueteamos con ellos. Van creciendo, se manifiestan en el cuerpo y después el único propósito es matarte. Pero somos aparentemente muy tolerables cuando el pecado está en su etapa inicial. Pero queridos hermanos, cuando ese pecado, que ya es pecado, no es tratado, lo único que se puede esperar es que vaya creciendo en su intensidad y manifestación. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, ahí donde nos encontramos, podemos pensar inmediatamente en ciertos ejemplos de este ciclo de vida de pecado en nuestra vida personal. Todo puede comenzar con algo que nosotros vemos. Posiblemente estamos viendo la televisión y vemos algo que no debíamos de haber visto, y ya comienza la lucha ahí. O coqueteo con ese que ya es pecado dentro de mí, o lo alimento. Muchas veces lo que pasa, se alimenta. Lo que se vio en esa imagen no le es suficiente a la persona. Ahora ya busca ver otro tipo de imágenes más explícitas. Después eso no le es suficiente. Comienza a buscar y comienza a maquinar con quién cumplir lo que acaba de ver en dicha pantalla. Lo hace, una vez no le es suficiente. Comienza a buscar cómo tener más experiencias, cómo tener un éxtasis mayor cada vez más y más, hasta que termina en muerte. Estos pecados en su etapa inicial, si no se tratan, téngalo por seguro, hermanos, no es un tal vez. Téngalo por seguro que van a dar a luz acciones de pecado mayores, como un efecto de una bola de nieve que viene descendiendo de una montaña. Puede comenzar como algo pequeñito, va creciendo. Y lamentablemente muchas veces como iglesia, hermanos, somos muy ingenuos en este aspecto y ya queremos pelear con el pecado cuando ya es una bestia enorme. Y lo único que hace es que nos aplasta. Cuando lo que Dios espera, hermanos, al ver lo que está presentando Mateo capítulo 15 y Santiago capítulo 1, es que seamos radicales con el pecado en su etapa inicial. Cuando comienza a dar a luz a ese embrión de pecado pequeño, sea un pensamiento, sea una mala palabra, sea lo que sea, es atacarlo en su etapa inicial. Porque si tú, hermano, hermana, no lo haces en su etapa inicial, tenlo por seguro que conforme ese pecado vaya creciendo, te va a ser más difícil atacarlo y matarlo.
Y cuando caemos, hermanos, no cometamos el grave error de echarle la culpa a otras personas, porque para eso aparentemente somos buenísimos. Es por eso, hermanos, que incluso hoy en día, por la carencia del conocimiento, mucha iglesia está pidiendo que se imponga manos sobre ellos. Es por eso que mucha iglesia está pidiendo liberación, porque al no reconocer su culpabilidad, le quieren echar la culpa al diablo o echar la culpa a los demonios. Hermanos, la naturaleza del diablo y los demonios es hacerte caer. Pero el demonio y el diablo a nadie, absolutamente a nadie, pueden forzar que peque. Eso es algo completamente personal. Pero podemos ver, hermanos, desde el principio de la creación cómo nos encanta pasar la culpa. Dios le da solamente un mandamiento a los primeros hombres en esta tierra, lo quebrantan. Dios le pide cuentas a Adán y Adán le dice, no, pero es que Dios, no fui yo, fue la mujer que me diste. Dios va con la mujer que hiciste. Oh no, Dios, es que no fui yo, fue la serpiente. Eso no es nuevo, hermanos. Echarle la culpa al diablo desde el Edén ha pasado. Notemos que en el Génesis, hermanos, el diablo, la serpiente antigua, no tomó la fruta y la puso en la boca de Eva. No. Presentó la tentación, que es su propósito, es su naturaleza. En Adán y Eva estaba la decisión de si lo hacían o no lo hacían. De la misma manera, queridos hermanos, que nosotros somos tentados, no solamente por el diablo y sus demonios, sino como nos enseña Santiago, nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Y el punto importante aquí, hermanos, es que debemos de ser radicales con el pecado en su etapa inicial, cuando está pequeñito. No lo acaricies, no lo alimentes hasta que continúa creciendo para que posteriormente te destruya a ti, destruya a tu familia y destruya tu matrimonio, que es lo que pasa lamentablemente. J.C. Ryle muy acertadamente dijo, no sirve de nada orar, no nos dejes caer en tentación si no hacemos nada para evitarla. Podemos ser ese tipo de cristianos, hermanos, que oramos a Dios. Dios, líbrame de tentación. Pero en nuestra carne y en nuestra práctica no hacemos absolutamente nada para evitarlo. Es un engaño entre nosotros mismos. ¿Usted se imagina, hermanos, una persona que tiene un problema de alcoholismo y que ora a Dios, Señor, líbrame de tentación? Y ya se me va a hacer tarde para ir a la barra. Suena ridículo, ¿verdad? Muchas veces así nos comportamos nosotros, hermanos. Sabemos perfectamente en cuáles áreas de nuestra vida estamos flaqueando. Oramos a Dios que nos libre de tentación, pero no hacemos absolutamente nada para evitarlo. En la era de la tecnología en la que nosotros nos encontramos, muchas de las tentaciones surgen de este dispositivo tan pequeñito. Podemos pedirle a Dios, Dios, líbrame de tentación, pero no lo soltamos. Estas cosas, hermanos, son las que verdaderamente nos contaminan. Y la contaminación que está presentando nuestro Señor Jesucristo no es una contaminación como la que encontramos en el medio ambiente. La contaminación que nuestro Señor Jesucristo está presentando es una contaminación fatal, que si no se trata, lo único que le espera a tal persona es la muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. Hace tiempo atrás estuvimos aprendiendo, hermanos, acerca de aquella enseñanza en el mismo libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía a sus discípulos, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor nos es entrar tuertos al cielo que con los dos ojos en el infierno. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Mejor nos es entrar al cielo con un brazo que entrar con los dos al infierno. No estaba hablando literalmente, eso es claro, porque somos tan buenísimos para pecar que si nos cortan las manos, nos cortan los pies, nos sacan los ojos, seguimos pecando porque el pecado está en el corazón.
Pero ¿qué es lo que Jesús estaba refiriendo? Que en parte tiene una aplicación directa con lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Que seamos radicales, queridos hermanos, con nuestro pecado. Si tú eres un hermano casado, me dirijo por un momento a ustedes. Tú eres un hermano casado y estás luchando con alguna tentación, de que notas que los ojos se te van más por donde no deberían, sé radical con tu pecado, hermano. No lo acaricies. Porque lo que nosotros podemos considerar un texto inofensivo, hermanos, así comienza todo. No seamos tan ingenuos y pensar que cuando dos personas caen en adulterio o fornicación, van caminando en la Walmart y se chocan y dicen, ay, perdón, ¿qué te parece si fornicamos el sábado a las 3 de la tarde? No, ¿verdad? Nadie dice eso. Comienzan con una mirada, un texto, una llamada, un encuentro simplemente para conocernos. Y seríamos verdaderamente ingenuos si pensamos que eso va a terminar en algo que no sea pecado. Lo entendemos, pero continuamos acariciando el pecado en su etapa inicial. Cuando una persona roba, cuando una persona hurta, todo nace en el interior con un deseo. Yo veo eso y lo quiero. Y si yo no ataco ese pensamiento, lo que ahora mi mente va a hacer es comenzar a maquinar cómo es que yo puedo adquirir eso. Y queridos hermanos, pudiésemos usar cualquier ejemplo de pecado, incluso los que vemos tanto en Mateo como en Marcos, el fin sigue siendo el mismo. Como ya lo mencioné, no es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nosotros aprendamos de una manera detallada cada uno de estos pecados, aunque es necesario que lo entendamos. Pero el punto de la enseñanza, hermanos, es que todo origina en el corazón, en el hombre interior. Y cuando no es tratado, se manifiesta en el cuerpo. Y esto, queridos hermanos, esto es el ciclo de pecado y lo que verdaderamente nos contamina a nosotros. Cada uno de ustedes, al igual que yo, sabemos perfectamente, hermanos, cuáles son las áreas en nuestra vida en las cuales nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y solamente me gustaría que cuando salgamos de este servicio, queridos hermanos, no nos vayamos con la idea equivocada que mientras no se manifieste en el cuerpo no es pecado, porque ese es un engaño grandísimo. El pecado origina en el corazón. Y si nosotros no tratamos el pecado en su forma inicial, posteriormente se manifestará en el cuerpo. Y cuando eso no se trata de la misma forma, lo único que espera es la muerte. Mateo 15:20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pongamos nuestra atención, hermanos, a lo que verdaderamente nos contamina. Veamos el pecado con la seriedad que la misma palabra lo presenta. Tomemos nota de estos versículos que no están ahí por coincidencia, sino que están ahí para que nosotros podamos identificar de qué manera es que funciona el pecado en la vida de cada uno de nosotros desde su etapa y forma inicial, para que no coqueteemos con él, para que lo ataquemos en su forma más pequeña y que no vaya a subir de acción. Pues el momento que eso pasa, lo único que nos espera, queridos hermanos, es la muerte. No pensemos que el pecado en la vida de una persona comienza cuando se lleva a cabo el acto. El pecado ya comenzó, el pecado ya viene arrastrado por una larga ruta. Simplemente que ahora ya llegó a la etapa en la cual se está manifestando en el cuerpo. Pero nosotros como iglesia, queridos hermanos, debemos de ser radicales. Hermanos, hermanas, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿De qué manera podría traducir eso a nuestra vida práctica? Si tu teléfono te es ocasión de caer, desactívalo.
Si tu trabajo te es ocasión de caer, déjalo, búscate otro trabajo. En nuestra naturaleza caída somos tan buenos que intentamos justificar lo que a Dios le desagrada. No, hermano, pero es que Dios entiende mi corazón. Pues es que sí hay una muchacha que ahí me gusta en el trabajo, pero pues Dios sabe que es normal. Sigue coqueteando con eso. Te aseguro, no porque lo diga yo, porque la palabra de Dios así lo presenta. Tú continúa coqueteando con eso y vas a ver cómo esa acción te va a destruir. Debemos de ser radicales con nuestro pecado, porque eso, queridos hermanos, es lo que verdaderamente contamina al hombre. No las ceremonias, no lo externo necesariamente, sino que todo comienza en lo más profundo, interno de nuestro corazón, lo cual solamente aquel que tiene los ojos de fuego puede penetrar para ver nuestra condición verdadera. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Nosotros ahora entendemos, Señor, que el pecado no origina, no comienza cuando se lleva a cabo la acción. El pecado comienza en lo más interno de nosotros, en nuestro corazón. Tú, Señor, eres el que analiza los corazones, tú conoces perfectamente nuestra condición. Tú conoces, Señor, en qué áreas nosotros batallamos, en qué áreas nosotros flaqueamos. Por lo cual oramos, Señor, para que sea la templanza que solamente tu Espíritu genera, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener un dominio propio sobre todas esas áreas. Oramos, Señor, para que a la vez se encuentre esa disciplina en nosotros, pues sabemos que de nada nos sirve orar para que nos libres de tentación si nosotros en nuestro caminar no hacemos absolutamente nada para apartarnos del pecado. Señor, no permitas que nuestro caminar cristiano sea un caminar de autoengaño, en el cual buscamos justificar una vida pecaminosa culpando a los demás. Ayúdanos, Señor, a ver verdaderamente el pecado por lo que es desde su etapa inicial. Ese deseo, ese pensamiento indebido. Ayúdanos a atacarlo, a mortificarlo, a matarlo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo desde su etapa inicial, pues tal como tu misma palabra lo enseña, lo que sale del corazón es lo que verdaderamente contamina al hombre. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos más por esa contaminación interna que por la externa. Aunque es necesario que también cuidemos nuestro ser exterior, nuestro cuerpo, pero ayúdanos a poner un énfasis mayor en nuestro ser interior. Aquel que solamente tú puedes ver verdaderamente, como dijiste a tu profeta Samuel, cuando el pueblo pedía a alguien que gobernase sobre ellos, tú le dijiste, Señor, que le diese lo que el pueblo pedía, pero que tú no ves lo que el hombre ve. Tú ves, Señor, lo que no hombre puede ver, el corazón, las intenciones más internas dentro de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser radicales con el pecado, que no nos ayudes a no coquetear con él, Señor, que nos ayudes a verlo con tus ojos. No queremos, Señor, ser parte de ese ciclo de pecado en el cual va creciendo hasta que posteriormente, cuando nosotros jugamos con él, nos va a destruir, como ha pasado en innumerables casos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sea tu Espíritu Santo generando este genuino y verdadero sentir en lo más interno de nuestro corazón. Gracias te damos, pues tenemos la convicción de que cualquier oración conforme a tu perfecta voluntad, tú la oyes como tu palabra nos enseña, por lo cual confiamos, Señor, en que tú escuchas a tu iglesia y tú responderás en el debido tiempo y nos ayudarás en lo más profundo de nuestro corazón, por lo cual te damos gracias, Señor. La honra, la gloria, el poder sean dadas solamente a aquel que siendo hombre vivió como ese varón perfecto.